Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos esperando unos minutos a que se sigan conectando. Gracias a todos por su puntualidad. Se nos han inscrito algunas personas a última hora, entonces les estamos enviando el link y ya en breves minutos iniciaremos. A todos los que están acá presentes, muchas gracias por su asistencia, por su participación y esperamos que este sea una tarde de gran interés para toda esta audiencia. Bueno, yo voy a arrancar entonces introduciendo la sesión de hoy. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio, a este encuentro académico, hoy 23 de abril, en que conmemoramos el Día del Idioma. Soy Maite Mariño, la directora del Centro de Idiomas y Cultura de la Universidad Externado de Colombia. Y el día de hoy esperamos abrir un diálogo en torno a la relevancia del español en el mundo contemporáneo. Hoy más que nunca el interés por aprender este idioma sigue en crecimiento, lo que se refleja no solo en su utilidad como medio de comunicación, sino también su riqueza cultural y capacidad de conectar a personas de distintos contextos. La charla que nos convoca esta tarde, el español que enseñamos, idioma, identidad y diálogo intercultural, se inscribe precisamente en esa necesidad de repensar el idioma desde nuevas perspectivas. Ese será un espacio para cuestionar cómo enseñamos el español, cómo lo entendemos y cómo lo compartimos con quienes aprenden español como lengua extranjera. No se trata solo de transmitir reglas gramaticales, vocabulario, sino de recordar que la enseñanza de una lengua es también enseñar formas de habitar el mundo, de relacionarse con los demás. Esa conexión de cultura, idioma, es increíblemente importante, siempre lo ha sido y siento que es un tema que debemos seguir expandiendo como docentes de idiomas. Nos acompaña Camila Cifuentes, quien guiará esta conversación y nos invitará a explorar la posibilidad que surge de enseñar idioma cargado de historia, diversidad y matices culturales, todas las riquezas que nos trae el español. Sin más preámbulo, los dejo con la profesora Liliana Rojas, coordinadora de los programas de español para extranjeros de nuestra universidad. Bienvenidos, bienvenidas. Liliana, adelante. Camila, muchas gracias por estar acá con nosotros. Los dejo entonces con la voz de Camila y Liliana. Muchas gracias. Gracias, Maite. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por asistir a nuestra charla, gracias por aceptar la convocatoria. Para nosotros siempre es un gusto tocar los temas que nos competen, la enseñanza de español como lengua extranjera y todo lo que gira alrededor. Bueno, yo no voy a tardar mucho, ya saben que coordino el Centro de Español para Extranjeros de la universidad y también la especialización, de la que si tenemos oportunidad hablaremos al final. Entonces, bueno, creo que muchos ya nos conocemos. Y bueno, voy a darle la palabra a Camila. Camila es una de nuestras profesoras de la especialización. Ella es docente de español como lengua extranjera también y de la universidad, ¿no? Ella es egresada de la universidad y profesora de la universidad, es especialista en L de nuestra especialización, tiene un diplomado interesantísimo en neurociencia, por eso también dicta nuestra materia de psicolingüística y de neuroeducación por la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella tiene muchísimos años de experiencia con y sin nosotros en la formación de estudiantes de diversas nacionalidades y diferentes perfiles y enfoques. Y también pues ha sido docente ya de la especialización. Entonces, bueno, te dejo la palabra, Camila. Muchísimas gracias. Yo voy a estar leyendo el chat por si tienen preguntas, si quieren intervenir, me levantan la mano y así también hacemos pues nuestra charla más fluida. Muchas gracias, Lilian. Así, muy feliz de estar en este espacio compartiendo nuevamente con ustedes y con todos los que nos están acompañando esta noche. Pues nada, empecemos con nuestra charla. Hoy va a ser una conversación muy interesante alrededor de un tema que
me apasiona muchísimo y que creo que les va a dejar una semilla a ustedes como docentes o como futuros docentes de enseñanza de español como lengua extranjera. Para empezar, eh, deja de sorprender y desde que empecé en el mundo de la enseñanza de español, me impresiona aún más porque sigue creciendo y es el español en cifras, ¿no? Muchas personas me preguntan, bueno, ¿será que el mundo de la enseñanza de español tiene futuro? ¿Será que es uno de los trabajos del futuro? ¿Será que sí va a haber necesidad de tener profesores de L? Y lo que yo pienso y sigo afirmando y todavía creo con total convicción es que sí, definitivamente las cifras lo muestran. Cada año el Instituto Cervantes lanza un documento que presenta algunas de las cifras más impactantes respecto de la enseñanza de español como lengua extranjera y en estos estudios ha encontrado que, por ejemplo, actualmente hay más de 500 millones de hablantes nativos de español en el mundo. Es la segunda lengua materna más hablada. Eso quiere decir que es una cifra escalofriante por el número de hablantes, pero además el interés que ha tenido este idioma, el aprendizaje de este idioma en los últimos años ha ido creciendo. También en el Internet sabemos que es el cuarto idioma más usado y que por ahora hay más de 24 millones de alumnos de español como lengua extranjera en el mundo. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta estadística respecto del 2010, con el 2025 vemos que se ha casi que duplicado y más el número de aprendientes. Y eso nos tiene que revelar algo, ¿no? Es decir, el español está más vivo que nunca, está más activo que nunca y se ha popularizado en los últimos 10 años, en los últimos 15 años de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Ahora, lo más impactante para mí es que también el Instituto Cervantes ha dicho que para el año 2050 Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo. Es decir, por encima de México, por encima de Latinoamérica, Estados Unidos se va a convertir en un país hispanohablante por el número, los millones de hablantes que serán hablantes nativos en ese momento. Entonces, aquí lo que yo veo es que el español está completamente vivo, está más vivo que nunca, pero además hay una gran oportunidad para los docentes y para todas las personas interesadas en este campo. O sea, es un campo con una proyección interesantísima. Y principalmente lo vemos en Estados Unidos, en un público internacional anglófono, pero también lo vemos en la Unión Europea con el 26% de los aprendientes, países como Brasil, personas que están completamente interesadas y que casi que aprenden español como segunda o tercera lengua, y otros países de habla anglófona como Reino Unido. Pero si lo vemos, es un panorama que está aumentando en el mundo y yo creo, digamos, estas son mis predicciones para los próximos años, yo creo que Asia va a participar dentro de esta estadística muy pronto por cómo se está viniendo desarrollando el tema de la enseñanza de español. Hasta aquí yo quisiera saber y que ustedes me comenten qué piensan de estas cifras. ¿Sabían esto? ¿Qué les parece sorprendente? ¿Qué les llama la atención? Jessit comenta por el chat, impresionante. Ujú. Si quieren hablar, pueden abrir micrófonos. Camila, yo no tenía ni idea que Estados Unidos podría llegar a ser el primer país hispanohablante del mundo, ¿no? Digamos que, por supuesto, no es la lengua oficial y sin embargo, por el número de hablantes, pues va a superar a muchas otras naciones. Entonces, es realmente un dato bien, bien interesante. Ujú, de acuerdo. A mí también me sorprendió muchísimo porque la estadística habla de un 30% de personas hablantes nativas en el 2050, más el número de personas que son hablantes como lengua extranjera. Entonces, o sea, por eso va a ser el primer país hispanohablante del mundo, por el número de habitantes que tiene, más esos porcentajes. Y María Fernanda comenta que es el cuarto idioma más usado del Internet. ¿Cuáles son los otros? Lo que yo tengo entendido es que el idioma más utilizado en Internet y, por ejemplo, em, en lenguajes largos en modelos de lenguaje largo, es decir,
por ejemplo, las IAs es el inglés, luego tenemos datos en mandarín, no sé el tercero, pero el cuarto sí es definitivamente el español. Bien. Bueno, ahora, partiendo de acá, viene una pregunta que todos nos hacemos y que yo también me he hecho por muchos años y es, ¿por qué nos volvimos tan populares? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué el español empezó a volverse tan popular, especialmente desde el 2010? No sé, a mí me genera muchas preguntas. Paola está diciendo acá, la mano de obra en nuevas modalidades de trabajo se concentra en poblaciones latinoamericanas. Eso hace atractiva la lengua española. Yesid dice por la riqueza y diversidad cultural. Sí. ¿Alguien tiene otras opiniones, ideas? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sofía, hola. Sí, Sí, pues yo creo que por lo que dice Jessie, o yo también soy profesora actual de él, casi todos los estudiantes es o por viajar, porque o también cuando he viajado me encuentro muchos angloparlantes que así sean con pocas palabras se animan a explorar América para descubrir, no sé, ya es como mucho más popular el tema de viajes y también mucho de música. Ahora es como muy popular la música latinoamericana como en todo el mundo. Ya. Ujú, por de acá acuerdo, están Sofía. diciendo por la literatura, por la riqueza y diversidad cultural, la migración de hispanohablantes, por las migraciones, por la literatura. Bien. Sí, completamente de acuerdo. Tenemos muchas razones, ¿no? Por ejemplo, tenemos razones que parecen aparentes, ¿no? Como el hecho de que ahora tenemos iconos que representan la cultura y lo presentan como un producto de exportación cultural. Eso es lo que, como lo denomina el Instituto Cervantes. Y es que para nadie es un secreto que Latinoamérica es uno de los principales exportadores de riqueza cultural, es decir, arte, música, literatura. Eso hace parte de nuestra gran industria y de hecho eso es una industria que mueve muchísimo el interés de las personas por aprender una lengua, ¿no? Pero también estamos empezando a tener fenómenos de expansión de la cultura a escenarios que han sido históricamente catalogados como escenarios de habla inglesa, anglófonos. Tenemos artistas nacionales, internacionales, pero hispanohablantes que están participando en eventos como Coachella, que no se había visto, que no se veía hace 10 años y que se ve ahora un evento internacional de talla mundial en Estados Unidos, pero también vemos en el Super Bowl a uno de los artistas hispanos más grandes de Latinoamérica, pero también vemos que por otro lado existen alianzas comerciales con países con los que nunca habíamos hecho alianzas tan fuertes como ahora. Y un caso es el caso del Metro de Bogotá, ¿no? Una empresa china que está trabajando de la mano con colombiano. Todo este tipo de cosas genera alianzas, ¿no? No solamente en Colombia, también en Perú están empezando la construcción del puerto más grande de marítimo para conexión directa con China, ¿no? Tenemos también un público, un alto público hispano que está participando en escenarios digitales, en las redes sociales, en las compras, ¿no? Es un gran público, digamos, desde el punto de vista del consumidor, es un gran público, una gran población a la que quieren llegar muchos mercados que hasta hace unos 10 años no estaban dentro del panorama. Pero también tenemos una alta demanda de productos. Somos, como ya lo decía, exportamos cultura, pero además comida, ¿no? Todos saben, o bueno, de una manera estereotípica, no todos saben qué comida típica hay en México. Muchos van a Perú inspirados en la gastronomía, en la historia, en la cultura. Entonces, el escenario global del español está migrando a una perspectiva que se enfoca principalmente en América Latina y descentraliza a España como el país principal de habla hispana, ¿no? Entonces, estamos teniendo una gran oportunidad en este caso.
También hay exportación cultural en otros escenarios académicos, lingüísticos. Ya se está cambiando esa percepción de que el único español posible, el único español correcto es el español peninsular y se está migrando ese concepto hacia América Latina y eso hace que sea una gran oportunidad para nosotros. Y finalmente, como ustedes también lo decían, el turismo ha incentivado muchísimo a las personas para aprender una segunda lengua. Hay más apertura al turismo. En los últimos años, desde la pandemia, hemos visto que Colombia se ha vuelto uno de los países que más recibe turistas al año y que está en proceso de aumentarlos. México también, pero también otros países más pequeños, pero populares como Guatemala, Honduras, Argentina, se están jugando el escenario internacional para atraer nuevos turistas que también dentro de ellos tenemos a un gran rubro de turistas con fines idiomáticos, es decir, que vienen a un país a aprender el idioma. Entonces, por esto y mucho más, el español se está volviendo popular, es popular y no va a dejar de ser popular en los próximos años. De hecho, yo creo que, al igual que lo que dice el Instituto Cervantes, va a seguir aumentando. Ahora, Camila, Marlon, yo quería dime. aprovechar para decir algo que me llama la atención en lo que acabas de decir, y es que así como el inglés, que íbamos siempre como a las capitales, ¿no? Bueno, primero a España, pero luego ya lo que tú dices migró, América Latina se convirtió en un lugar interesante para las personas. Pero ahora, con esa gentrificación, con esa masificación turística, lo que veo también es que hay gente que quiere ir a estudiar a pueblos chiquitos. La gente va a ciudades que eran como perdidas, pueblos, ciudades chiquiticas donde la gente no, uno dice, ah, no, es que montaron un centro de español, es que hay mucho profesor de español, la gente está llegando a estudiar español. Eso también es interesante, ver cómo la gente se ha ido a las ciudades como un poco perdidas, porque la gente dice, yo quiero ir, sí, a ver como gente nativa y donde no haya tanto turista, donde yo hoy no oiga otros idiomas, sino que de verdad oiga español. Entonces, eso también es interesante, eso es nuevo y por eso somos populares. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Gracias. Ujú, de acuerdo. Y también hay digamos, una perspectiva de qué tan bien recibido es el hablante de español como lengua extranjera en un contexto hispanohablante. Y es que también eso es una referencia cultural que hacen muchos hablantes de español como lengua extranjera, y es que cuando vienen a un país de habla hispana se sienten como felices porque la gente los felicita por aprender español. Entonces los motiva. No es lo mismo llegar a un país en donde te dicen, no, no hable el idioma que yo le puedo hablar en inglés, sino un país o una cultura en donde acogemos al que está aprendiendo y lo animamos para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eso también hace parte de las razones por las cuales el estudiante sigue haciéndolo, porque quiere realmente tener una conexión con la cultura, principalmente. Bien, ahora aquí viene una pregunta interesante y es que, ¿será que cada idioma nos hace ver el mundo de manera distinta? Porque ya sabemos que el español se volvió popular por muchas buenas razones, pero ¿será que el hecho de que las personas quieran aprender español también les está abriendo la posibilidad a ver el mundo de una manera diferente? ¿Ustedes qué opinan? Camila, yo como profesor también, aunque no de español, sino de inglés, estoy convencido de que hay una relación muy estrecha entre la manera como pensamos y el idioma que hablamos. eh, el idioma que hablamos da forma a nuestro pensamiento, ¿no? Le da sentido, le da una estructura, le da un orden, le da prioridades, le da énfasis. Entonces, definitivamente acercarse al español es también acercarse a la manera como nosotros comprendemos el mundo, cómo lo conceptualizamos. Entonces, para mí sería una respuesta sí, sería afirmativo, ¿no? Realmente sí puede ayudarnos a ver el mundo de una manera diferente. Bien, Ujú. muchas gracias. ¿Qué otras opiniones hay?
Bueno, hay una, la anterior, que dice la estadística del español en Estados Unidos se relaciona con la migración mexicana y centroamericana hacia ese país, más recientemente otros flujos migratorios hispanohablantes. Con respecto a esta pregunta, no hay nadie en el chat que haya participado o alguien que quiera habilitar el micrófono, no, sin problema. Bien, porque ahora sí les va a tocar habilitar el micrófono. Pues vamos a hacer un ejercicio pequeño. Aquí hay 4 imágenes de cosas que ustedes dirán por qué estamos viendo estas imágenes en una charla de enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van respondiendo en el chat qué opinan, como que, qué debería decir yo, ¿no? Empezando por el gato, ¿no? El gato está gordo, el gato es gordo. ¿Qué opinan? ¿Qué diría yo? ¿Qué diría un hispanohablante? ¿El gato está gordo o es gordo? Ok, Paola dice Paola dice ambas. ambas. María Fernanda dice el gato está gordo. Sofía dice que sí. Está gordo, está gordo. Bueno, siempre que yo le hago esta pregunta a mis estudiantes de español como lengua extranjera, yo les digo que yo les mido el optimismo, ¿no? Entonces, si dicen que está gordo, son bastante optimistas. Si dicen que es gordo, no son tan optimistas. Y es precisamente porque para nosotros esta simple pregunta de está y es gordo nos hace diferenciar entre dos nociones que para el hispanohablante son completamente lógicas, pero para el hablante de español como lengua extranjera no lo son tanto. Y es la diferencia entre definirme o describir una circunstancia. Ahora, cuando yo digo esto en inglés, no hay ninguna diferencia entre cómo yo me defino y cómo yo describo una circunstancia en la que yo estoy, pero en español definitivamente sí. Incluso Marlon dice, puede ser una gata. Y yo iba a decir lo mismo, Exactamente. embarazada. Ajá. Instinta. Entonces ahí está gorda, ¿no? Si no, si no pretende cambiarlo. Entonces ahí está la cuestión, que en Pero nuestra puede ser una gata, pero no las gatas son gordas, ¿no? Puede ser una gata, pero porque una gata, lo femenino es gordo, no. puede ser Bullying. una gata que está gorda, una Sí. gata gorda también. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Que a partir de una simple imagen podemos entender el mundo desde dos ángulos y no vamos a tener una respuesta correcta o incorrecta, sino más bien posible o imposible dentro del contexto, ¿no? Si yo tengo el contexto de que es una gata, está embarazada la gata y entonces yo digo, pues está gorda, está embarazada, ¿no? Es por eso. Pero para un anglófono no es igual. No, de hecho, no existe la diferencia, no es relevante entre algo que me define y algo que no. Entonces sí nos hace pensar un poco diferente, por ejemplo, del inglés. Ahora veamos el caso del puente. Cuando yo hablo de un puente, cuando les digo el puente, ¿con qué adjetivos lo podemos describir? ¿Ustedes qué adjetivos usarían para un puente? Grande, ujú, estable, grande, largo, Fuerte, largo, fuerte, ujú, alto, bien, iluminado, ujú, iluminado, bonito, bien, alto, antiguo, antiguo, ujú, robusto, robusto, elegante. ujú, bien. Pues resulta que el puente en español es un sustantivo masculino, el puente, pero en alemán es femenino. En alemán existen los sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Como en alemán es femenino, cuando las personas de Alemania les preguntan, o los alemanes, o las personas que hablan alemán les preguntan cómo define un puente, pues va a utilizar palabras que estereotípicamente se asocian con el género femenino. Entonces va a decir delicado, suave, bonito.
¿no? Eso significa que nuestra concepción sobre los objetos también cambia dependiendo de cómo los percibimos desde el punto de vista gramatical. Es decir, que si el puente fuera realmente la puente, probablemente utilizaríamos otro tipo de adjetivos. Entonces ahí ya estamos viendo cómo los idiomas están afectando la forma como vemos el mundo. Y lo percibimos como tal, claro. Mm. Ujú. Ahora vamos a ir a vamos a ir de la más fácil a la más difícil. Aquí tenemos una mano, ¿no? Este signo, esta forma. Para ustedes, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Si yo tengo que explicarle a un estudiante qué es eso en Colombia, ¿qué dirían? Yo diría un italiano. Ah, sí, Joana dijo un italiano, muchos, María Fernanda dice muchos. Un italiano preguntando, pero Sofía dijo que alto está lleno. Algo está lleno, ¿sí? Lleno, dice Lleno. otra persona. Poco, algo, sí. Sí, nosotros lleno. Ujú. Ujú, de acuerdo. Pues aquí ya tenemos dos respuestas mayoritarias. Eh, Una grosería clásica rioplatense. y eso también es interesante. Y es que, bueno, las dos respuestas mayoritarias son, Algo obvio, gesto para empatizar cuando se da una instrucción. ajá, ok, bien. ¿Alguna más? Un italiano diciendo, ¿qué quieres decir? De acuerdo. Pues bueno, aquí ya tenemos dos respuestas grandes, ¿no? La de los italianos y la de los que está lleno, ¿no? Ahí está. Contextualmente depende, ¿no? Si por Mm. ejemplo yo le pregunto a mi amiga, la estación de Transmilenio está muy llena y ella dice, yo ya sé qué significa esto, ¿no? Significa está más que lleno, ¿no? Mejor dicho, ni siquiera intento porque está lleno de gente y no necesita ni siquiera decirme nada, solamente mostrarme un gesto. Pero si yo me voy a Italia y yo empiezo a hacer así, probablemente las personas entiendan algo completamente diferente a lo que yo quiero decir, ¿no? Este tipo de gestos también hacen parte del lenguaje y hacen parte de la forma como nosotros vemos el mundo. Y aquí viene una anécdota que tengo muy graciosa, y es que yo fui profesora para estudiantes en India. Entonces yo siempre les preguntaba, ¿entendieron? Y ellos hacían así. Y entonces, o sea, giraban su cabeza, no como nosotros afirmamos, sino como para mí parecía un no. Entonces, porque ellos movían la cabeza no de adelante hacia atrás, sino de un lado hacia el otro. Pues yo empezaba otra vez a explicar y entonces decía otra vez, entendieron y ellos otra vez con la cabeza. Yo decía, pero no entiendo por qué hacen eso. O sea, hasta que aprendí que en India sí es así, es de esta manera. No es el sí tradicional occidental que va de adelante hacia atrás, sino de un lado hacia el otro. Entonces, la forma como percibimos el mundo también la marca nuestra forma de lenguaje corporal y eso hace parte del idioma, ¿no? Finalmente, veamos la taza, ¿no? Rota. ¿Cómo podríamos explicar a una persona este fenómeno? ¿Yo qué diría? ¿Qué dirían ustedes? En el chat todavía. Bueno, hay gente que dice. Em, Leonardo dice que el lenguaje es dinámico, Claudia Lago, cultural, pero sobre la taza, tú estás preguntando sobre la misma taza, cómo se rompió la taza, o Sí, algo así sí, por ejemplo, gramaticalmente, se rompió la taza, esa, ¿de acuerdo? para explicar a un ¿Alguna otra forma? extranjero, sí, el fenómeno de la rotura de la taza.
Sí, exactamente. Tú ya lo dijiste, se rompió la taza, pero ¿hay alguna otra forma de decirlo? Se me, se me rompió. Se me rompió la taza. Ajá. El pocillo El se pocillo se rompió. rompió. Ujú. No echándose la culpa. Se rompió solo. ¿De qué otra manera? Se me Se me cayó. cayó. Ujú. Se quebró. Sí, de acuerdo. Pues básicamente aquí lo que vemos en estos ejemplos es que quien es el protagonista de la situación es el pocillo, es la taza, Partió. ¿no? Pero se toteó. Se toteó en Santander. Se desportilló. Uy, un poco más. Sí. Ajá, Se toteó. de acuerdo. Así se reventó. Y ahora aquí todos vemos que, excepto por el se me cayó, de pronto ese se me cayó es involuntario, ¿no? Pero ahí me estoy mencionando a mí dentro de... En el resto, básicamente no tenemos un victimario, no tenemos a una persona que hizo la acción, no hay un sujeto, solo hay una víctima. La víctima es el pocillo, la taza. Es decir, que para nosotros la noción de responsabilidad es muy importante, porque si yo no soy responsable o yo no me siento responsable por una acción, yo no me menciono como sujeto activo de la oración. Cosa diferente ocurre en otros idiomas. En otros idiomas, en inglés diría yo rompí la taza, pero si yo digo yo rompí la taza, parece que tuviera una noción de culpabilidad que yo no quiero asumir en español. Y por eso priorizo, porque quiero decir, no es mi culpa, fue involuntario, se rompió la taza, ¿no? Mm, Pero eso sí es muy típico del español, ¿no? Lo de se me. Se me cayó, se me rompió, se me olvidó. Hay algo ahí de no asumir. Exactamente, no asumimos la responsabilidad por un evento que para nosotros no fue, no ocurrió por nuestra culpa, ¿no? No es lo mismo a eh, se me quedaron las llaves o se me perdieron las llaves a perdí las llaves. No, No, parece no, que no. perdí las llaves es yo lancé las llaves y yo sé que yo las perdí, ¿no? Como yo hice la acción y me responsabilizo. Se me perdieron es, no Y en supe. inglés existe ese fenómeno del, mira, acá hay, la culpa es una herencia judeocristiana, culpable o responsable. Pero en inglés, ¿cómo funciona ese fenómeno? ¿Si existe lo mismo como de no asumir? El tema con el inglés, perdón, y yo apoyo acá, es que uno siempre que tiene que tener sujeto también, o sea, quién hace la acción. En todas las, hay una, gramaticalmente la voz pasiva es la única que no tiene directamente, que el objeto se vuelve el sujeto, pero uno no puede decir, por ejemplo, ese es un buen ejemplo y lo usamos mucho como profesores de inglés, a decir cómo el inglés es diferente al español por lo mismo. Entonces, en inglés uno diría, por ejemplo, I- the, Lina dice de it Glass broke, Broke. pero uno tiene que decir, o sea, no, pero tiene que decir uno it, ¿cierto? Porque tiene que tener el sujeto. Entonces, eso es un buen ejemplo que también usamos profesores de inglés para decir lo mismo que ustedes están diciendo sobre el español al revés. Pero con culpa o sin culpa, porque aquí Lina dice sin culpabilidad, de Glass Broke. Pero uno no puede decir que, o sea, se puede, sí, the glass broke, pero uno tiene el sujeto, bueno, no es el gas, the cup, sí, pero igual tiene que haber un sujeto, no se me, entonces es una forma de pensarlo un poco de diferente, sí. Pero es que en español también hay sujeto. Se me rompió la taza. Sí hay un sujeto ahí, Sí, pero la pero culpabilidad no es la culpa, la que, exactamente. ujú, Ujú. ujú. En francés también estaba pensando en francés, yo no sé ni en alemán ni en la gente que habla otros idiomas. Casi, casi, casi la taza. Yo puedo ponerla como sujeto que la taza se rompió.
pero, o yo rompí la taza, pero no diría yo como, ay, yo se me, ese de se me. Ujú. Ujú. Esa mezcla del directo con el indirecto para no. Además, en este caso, la taza se cayó. Ya todos sabemos que la taza no puede hacer acciones. Es decir, no es un sujeto real en una oración, porque la taza no puede ser sujeto de una oración. Entonces, ahí es donde está la cuestión, que en español es posible convertir a un objeto que no puede ser un sujeto en un sujeto como víctima de una acción. Mm, Entonces es muy interesante. Sí parece el sujeto, pero en realidad es el objeto directo quien recibe la propia acción. O sea, eso es lo interesante del español que en otras lenguas no existe. Y aquí Marlon dice, pero no se rompió sola, usted la rompió. Eso es muy cuestionable, ¿no? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, la lavadora, cuando de repente deja de funcionar, no, se dañó la lavadora. ¿De quién fue la culpa? Ni idea, ¿no? Que alguien se comió el pastel, ¿no? Alguien se comió la torta del cumpleaños, del cumpleañero. ¿Quién fue? No sabemos. Y no es, nosotros en general, en nuestra cultura, no es común que digamos, Pepito Pérez se la comió, Pepito Pérez se comió la torta, ¿no? Él fue el culpable, o yo me la comí, no, se la comieron, se lo llevaron, se lo robaron. Nadie sabe quién lo hizo. Eso es cultural y es idiomático también. Se acabó mm, la torta que estaba en la nevera, sea quién se la acabó exactamente. Y nadie cuestiona, ¿no? Él se acabó, solita, solita se acabó, ¿no? Bien, sí. de acuerdo. Entonces, eso nos hace entender que el idioma tiene muchas aristas y que nos hace ver cómo el mundo de una manera completamente diferente. Ahora, ¿eso qué dice sobre nosotros? ¿Qué dice el español sobre sus hablantes? ¿Ustedes qué opinan? Con base en los ejercicios que hicimos, pero además en lo que ustedes han visto en su experiencia, ¿qué dice el español de nosotros? Bueno, Leonardo, cuéntanos. Leonardo. Buenas noches, muchas gracias. Pues mira, yo soy teacher de inglés y yo considero que el español es un español que es demasiado permeable. Yo llevo 20 años trabajando como profe de inglés y con cada generación de grupos de estudiantes que tengo, noto que muchas veces cuando me dicen, profe, ¿pero qué significa? Entonces yo me tengo que adaptar a la generación a la cual estoy enseñando. Porque a la que le enseñaba hace 20 años, hoy el otro me dijo, profe, ¿cómo diríamos suafazón en inglés? Y yo, fast. Y dijo, ¿cómo sabes qué es Swafferson? Dije, porque me ha tocado estudiar los fenómenos lingüísticos de esas nuevas generaciones y sé que el Swafferson viene es un neologismo que habla de conducir un vehículo a alta velocidad y que nadie ni siquiera lo nota, pero porque pasó Swafferson. ¿Y cómo lo sabes? Yo dije, porque sigo memes, veo YouTube Shorts, veo contenido de redes sociales. Me toca estar constantemente mirando cómo hablan las nuevas generaciones y cómo han modificado el lenguaje para adaptarlo a lo que en realidad, cuando me dicen, ¿y cómo traducimos esto al español? ¿Y usted cómo dice tal cosa? Por ejemplo, el C. El C es el hecho de, se pasó algo, pero no quiero que no me tomen como culpable. Entonces, se quedó dormido. Pero ¿quién se quedó dormido? Entonces, pero ¿por qué no colocamos un sujeto? Entonces, ese tipo de variaciones me permiten ver que el español, como muchos idiomas, pero yo me doy cuenta que nosotros que consumimos tanto contenido de redes sociales y que estamos influenciados por, lógicamente, por Norteamérica más que por otros países, el contenido que muchas veces lo adaptamos a lo que nos conviene. El otro día mirábamos un fenómeno lingüístico, como por ejemplo viendo una traducción que hacían de un canal internacional en Venezuela a cómo lo podríamos traducir como colombianos y decía, ella no encuentra sus pantaletas. Y entonces me decía mis chicos, profe, ¿qué son unas pantaletas? Entonces decía, pues el underwear. Entonces me decía, pero ¿y por qué no colocan cucos? Entonces me dice una chica, ¿por qué no colocan, perdón la expresión, ¿por qué no colocan calzones? Entonces salieron cucos, calzones, panties. Una chica me salió con la palabra mochos. Mochos es una palabra que usaba mi abuela que murió hace más de 20 años. Mochos. Entonces yo decía, dije, pues es underwear. Entonces pienso que el inglés puede ser ese puente para universalizar y poderme adaptar a muchas cosas. Cuando estuve de viaje una vez en Brasil,
me di cuenta que para poderme comunicar, aunque yo manejaba algo de portugués en ese tiempo, me tocaba usar el inglés como puente. Entonces, porque por ejemplo lo que yo puedo decir aquí, panela, que es lo que yo consumo frío o caliente para como una bebida, la panela es la olla en Brasil. Entonces, y por ejemplo, muchas cosas que yo digo, ese dinamismo del lenguaje y cómo será cómo hablará mi sobrina en 10 años su español. Y, por ejemplo, ahora con tantos préstamos lingüísticos como, por ejemplo, los extranjerismos. Ya yo antes decía la pinta, algún tiempo dije la percha, ahora es el outfit. Mi papá tiene 66 años y me dijo, mijo, ¿qué es el outfit? Y yo, papá, lo que llevas puesto. ¿Y qué es eso? La camisa, yo dije, todo es el outfit. ¿Y por qué no le dicen pinta? Y yo le dije, porque eso ya cambió. Entonces, y eso es lo que finalmente alimenta y enriquece nuestro contexto del español, el hecho de podernos adaptar, pero muchas veces considero que es también de una u otra forma perder la identidad. Cuando hacemos muchos usos de extranjerismos, yo trabajo en una empresa virtual como profe de inglés y tenemos estas reuniones dentro de nuestro equipo y siento que hay más uso de extranjerismos que de nuestro propio idioma, porque no usarlos directamente en el español. No es que me niegue a usar el inglés porque amo el inglés, pero si estamos en español, mantengamos una homogeneidad, pero comenzamos a usar como términos en inglés, como no sé si es para lucirnos o para demostrar que tenemos un dominio en el idioma extranjero en lugar de, pues, considero para mí muy personalmente que es una pérdida de identidad. Si estoy en inglés, yo nunca meto una palabra en español, a no ser que sea un término fijo, como por decir arepa, o puede decir, por ejemplo, chicamocha canyon. No va a decir chicamocha, no va a decir chicamocha, porque es su término propio. Entonces, esa parte yo soy como, no sé si es muy cerrado o finalmente muy poco negociable a cómo el español se puede enriquecer, pero sin perder la identidad. Muchas cosas interesantes has mencionado, Leonardo, y creo que una de sus aristas es el hecho de que el español es extremadamente diverso y por eso lo hace ser extremadamente complejo. Es decir, es una lengua que, como lo dice el Instituto Cervantes, está viva, se mueve, actúa, tiene personalidad, emociones, tiene una cantidad de aristas. Nada más, de hecho, hay unos libros que creó el Instituto Caro y Cuervo hace muchos años, en donde recopilaban las palabras más usadas para ciertas cosas en Colombia. Es un mapa lingüístico, ¿no? De los dialectos básicamente de Colombia. Y son libros que están en el Museo Nacional, gigantes, son como tres, cuatro Biblias, ¿no? Entonces ahí está el mapa de Colombia y dice, para la palabra dinero. Entonces en el mapa muestra exactamente cuántas palabras hay para dinero en cada región de Colombia. 20. Y si yo hago esto multiplicado por 21 países hispanohablantes, ustedes ya se imaginarán cuántas palabras hay para la palabra dinero. Entonces es extremadamente diverso y eso es lo que hace que sea extremadamente cultural, diverso y enriquecido. Entonces, aquí viene el reto del profesor porque si ustedes se dan cuenta, de pronto lo notan, yo utilizo palabras que en Colombia o en Bogotá, en la variante de Bogotá, no utilizaríamos, como el pastel o la taza. Ya no me acordaba que se decía pocillo o que se decía El la pudín, torta, sí, el ¿no? pudín en la costa. Y eso pasa porque justamente en los años y todos los días que llevo dando clases y demás, ya me acostumbré a decir, vale, en este país se dice de esta manera, en este otro país se dice de esta otra manera. Y así voy cambiando y modificando incluso mi español porque yo digo, es más rentable que mi estudiante aprenda taza, que aprenda pocillo, porque pocillo de pronto en otro país significa una cosa diferente. Y me ha pasado, ¿no? Que chistoso, por ejemplo, la palabra chistoso, no la utilizan en otros países, sino en Colombia. Y entonces en otros países es gracioso. Y ya, entonces ya digo yo gracioso. Y así se va modificando el lenguaje de modo tal que el estudiante al final me dice, bueno, pero estas palabras que estoy aprendiendo sí me van a servir en tal otro país. Y yo, pues siempre estamos haciendo un tema de negociación. Y el español se trata de eso, de negociar entre los propios hispanohablantes y entre los que no son hispanohablantes, pero están aprendiendo español como lengua extranjera. Pero también vemos, por ejemplo, el tema del inglés y su influencia en el español, ¿no? Y sí, es verdad, no hay que negar que las redes sociales, que las tendencias, las modas están creando formas de español que no conocíamos antes y que, por ejemplo, la palabra pinta ya no es pinta, sino es outfit.
pero también eso hace parte de la evolución del lenguaje, ¿no? De pronto hay algunas palabras que van a evolucionar y se van a hispanizar. Hay otras palabras, hispanizar en el sentido en el que vamos a pronunciarlas de la forma hispana, vamos a escribirlas de la forma hispana, pero aún así van a ser palabras del inglés o de otras lenguas. Pero eso hace parte de la riqueza y la diversidad que el español no excluye, incluye. Y por incluir tanto es que tenemos tantas palabras para todo. Am, Pero ahí hay una cosa interesante y ujú, importante, pienso yo, que también una cosa es lo que uno enseña, una cosa es lo que uno enseña a los extranjeros. Me hacías pensar ahora en mi curso que tengo actualmente, que es de intercambio, y lo que ellos, digamos, uno entre más pasa la edad, más se aleja, obviamente los rangos de edad, uno se aleja, ¿no? Por ejemplo, mi hijo tiene 11 años y para ellos a esa edad todos son bro, no, bro, no, bro, y yo me río oyéndolos y quisiera decirle, Martín, ¿por qué no le dices el nombre? ¿Qué es eso de bro? Y entre todos, o sea, yo no puedo luchar contra eso. Para ellos todos se llaman bro, esos chiquiticos, pero yo creo que, no sé, una persona de los de 17 18 no se llaman bro, creo que no. Creo que no, y así sucesivamente, pero cuando uno enseña, mis estudiantes en la clase, los de inmersión, que ahí hay una gran diferencia entre los que son de inmersión y no, salen con palabras que yo les digo, ¿y ustedes dónde aprendieron eso? ¿Cómo en dónde? Obviamente porque ellos están con los de 20 23 y les enseñan qué significa y les enseñan esas palabras que traen a la clase que uno dice, bueno, yo no sé, a mí no me gusta. Hay unas que me suenan súper mal, que yo digo como, oye, no digas eso, como, pero digo, bueno, ellos están hablando de eso y uno no les puede negar eso, ¿no? Al final es riqueza cultural. sí, 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 como, totalmente de acuerdo. Sí, eso hace también parte de la evolución del lenguaje, ¿no? De cómo claro, lo vamos claro. modificando para... Total. Acá hay alguien, a ver qué están diciendo en el chat que no lo hemos leído. Blumas, una gran película, sospechosos habituales. En Concepción Santander al dinero se le conoce, se le dice coscoja. Ahora, el lenguaje corporativo. Ah, sí, en el lenguaje corporativo sí que usan muchos anglicismos. Ujú, Yo quería de decir acuerdo. algo muy rápido en relación a todo esto, si bien, o por supuesto, Estados Unidos, Inglaterra, el inglés en general ha tenido una influencia grandísima en el mundo. Lo interesante, y regresando al tema del español, es que el español también tiene una influencia muy grande en el mundo. Entonces, por supuesto que va a haber más anglicismos y más extranjerismos de inglés hacia otros países, pero cuando lo que hablaba Camila al principio, Estados Unidos es uno de los países con más hispanohablantes del mundo y eso genera algo muy curioso. Entonces, la influencia del español en Estados Unidos se ve también muy presente. Entonces, a veces en inglés se están usando muchos términos. Amigo, por ejemplo, usan la palabra amigo, ¿sí? Dentro de un contexto en inglés. Telenovela se ha vuelto una palabra que se usa y se acepta y la gente sabe que es telenovela. Entonces, el español también tiene esa influencia sobre el mundo. Y es un tema para mí, sobre todo sobre el español, pues más cultural que cualquier otra cosa. Ujú, completamente de acuerdo. Para cerrar este punto, hay cuatro cosas que yo, bueno, tres cosas más que yo he visto del español y que me hace latir el corazón cuando yo lo veo, lo siento y lo expongo a mis estudiantes. Y es que, por ejemplo, yo he descubierto que nosotros preferimos el calor antes que el frío. Es decir, cuando yo estoy hablando de frío, yo digo, bueno, frío, está frío, hace frío, es frío, listo, de una vez continuemos con el calor, caluroso, caliente, cálido. Y entonces, eso dice mucho de nosotros, una lengua en donde solo haya un adjetivo para frío, pero hayan diferentes nociones de calor. No usemos lo mismo para describir un objeto caliente, caliente, o hablar del clima, caluroso, ¿no? Eso hace que veamos al español como una forma también de percibir nuestra propia realidad. Para muchos no tiene mucho sentido utilizar muchas palabras para el frío, pero para los finlandeses hay tipos de nieve, ¿no? Un estudiante me decía que existía la nieve más mojada y la nieve más seca. Yo decía, ¿cómo puede haber nieve seca? Es decir, no, no tiene mucho sentido, pero desde su perspectiva, ellos sí necesitan diferenciarlo porque eso puede ser la diferencia entre salir de su casa 5 minutos antes o 20 minutos antes. Para nosotros no existe esa noción porque no hace parte de lo que vemos, observamos y percibimos en nuestro diario vivir.
Pero también, por ejemplo, al hablar de emociones, de sentimientos, valorar expresiones, valorar momentos, eh, tenemos una amplia gama de emociones, todas con matices, con colores, explicar la diferencia entre un te quiero, entre me encantas, entre me gusta. Por ejemplo, muchos de mis estudiantes tienen problemas porque me dicen, no, es que yo le dije a la mesera, me gustas. Y yo, ay, no. Lo que quería decir era me caes bien, ¿no? Me cae bien la mesera, no me gusta la mesera. Imagínense la diferencia abismal entre un me gusta y un me caes bien. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una noción de profundidad diferente respecto de cómo expresamos nuestras emociones. Y eso dice mucho de nosotros también como sociedad, como culturas. Pero también el tiempo, y a mí algo que me gusta mucho y me parece gracioso del español es que tenemos cuatro formas diferentes, por lo menos en el indicativo, de percibir el pasado con relación al presente, ¿no? Si ya terminó, si es un evento completado, si tiene relación, si estoy viéndolo desde un punto de vista sin inicio y fin. Y el futuro solo tenemos uno y ni siquiera lo usamos en la mayoría de los casos, ¿no? Porque la noción entre voy a comprar algo y compraré, en Latinoamérica no utilizamos tanto el compraré, el futuro simple, pero no tenemos tampoco otras nociones adelante de esta, ¿no? En el pasado tenemos cuatro, del futuro tenemos una y media más o menos. Y, y lo que hacemos es vivir en el presente porque el presente es lo que marca la pauta para que nosotros hablemos del pasado. Y incluso utilizamos el presente para hablar del futuro, con el voy a. Entonces, eso nos hace ver que nuestro pensamiento funciona distinto a otros idiomas, en donde el pasado es el pasado, el futuro es el futuro, el presente es el presente. Para nosotros no existe esa barrera, es una relación, es una interconexión entre cómo percibimos el tiempo. Y eso es aún más profundo, ¿no? Cuando los estudiantes aprenden esto, se dan cuenta de que nosotros definitivamente pensamos diferente, vemos el mundo diferente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? Marlon dice caluroso también puede ser un abrazo, completamente. Como puede ser para describir el clima, pero también un sentimiento, una persona que tiene una característica, una persona muy calurosa, un abrazo caluroso. De acuerdo, totalmente. Ay, lo de Leonardo está muy chistoso. Es un mucho a ver poquita gente, dicen en Santander. Claro, la traducción no. Eso es mucho a ver poquita gente, dicen en Santander. Creo que solo lo entendemos nosotros. Ujú, ujú, de acuerdo. Sí. O ya nos vemos. Ah, sí. O ya voy yendo, es Nos porque hablamos. sí, ¿Cuándo? de acuerdo. Ujú. La noción temporal, nuevamente, es una noción que el ahora no significa ahora, el ahorita no significa ya. Ujú, Es sí. interesantísimo el tema de la noción temporal para nosotros. Bien. Ya ven. Ahora, finalmente, para terminar este tema, ¿cómo podemos transformar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes cuando tenemos una perspectiva intercultural? Es decir, cuando sabemos y entendemos que nosotros lo que estamos es presentando una forma de ver el mundo diferente a nuestros estudiantes. ¿Qué piensan ustedes? Leonardo. Yo siempre he opinado, y de hecho mi hermana es fonoaudióloga bilingüe, y en mi casa nuestra familia, tenemos un entorno totalmente eh, hispano e internacional, porque mi cuñado es norteamericano, entonces es como que, ¿cómo digo para que él entienda y cómo traduzco para que él lo entienda? Pero siempre pienso que, independientemente del contexto en que estemos hablando, la forma de que podemos transformar la experiencia de un estudiante cuando quiere tener esa perspectiva es mantener una humildad lingüística. Siempre estamos abiertos al cambio. Siempre hay la posibilidad de
Se puede decir así, pero te suena mejor de esa forma. ¿En qué contexto lo vas a utilizar? ¿Cuál es su objetivo comunicativo? La humildad lingüística es lo que debe primar en todo acto de comunicación. Me gusta ese término, humildad lingüística. Ujú. Bien. Pues justamente la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes de español se modifica cuando tenemos una perspectiva intercultural, porque la lengua deja de ser la lengua, ¿no? La académica, la de los libros, la del examen, la de era o fui, la de para qué me sirve esto, la del profesor frustrado diciendo, y eso que me falta explicar subjuntivo y los estudiantes durmiéndose, la de tanto estudiar para no ser capaz de hablar, ¿no? Cuando tenemos una perspectiva intercultural, la lengua toma participación activa en el aprendizaje y deja de ser algo que yo veo y se vuelve algo que yo vivo y algo que mis estudiantes viven, ¿no? Entonces dejamos esta forma de ver las lenguas como la materia, la asignatura, el examen que tengo que pasar y lo convierto en menos mal que aprendí este idioma porque conocí al amor de mi vida, amo mostrarle mi cultura a mis estudiantes, voy a usar su merced, ¿no? Aprenden palabras, coloquialismos de ciertos países, dicen su merced o ándale o guay, ¿no? Ese tipo de formas. Y también cuando las personas realmente conectan con no solamente las palabras, sino con nuestro sentir, nuestra esencia, lo que nos hace ser, ¿no? Como cultura, como naciones, como sociedades. Este es el objetivo final de cualquier lengua y en este día del idioma creo que este es el mensaje que yo quiero transmitirles y es decirles, los docentes tenemos una gran responsabilidad porque nuestra misión es ser el puente entre nuestro universo, nuestra forma de ver el mundo y la forma como lo percibimos y el universo de otras personas alrededor del mundo. Somos los guías lingüísticos, no solamente enseñamos la gramática, enseñamos la forma como nosotros percibimos el mundo y eso hace parte del lenguaje. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. ¿Tienen preguntas, dudas? Sí, aquí Claudia Lago dice, me encanta ese enfoque hoy con tantas herramientas de IA que se pierde la sensibilidad humana, que es tan bonita. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Claudia. Ujú. ¿Quién más quisiera participar o decir algo? Leonardo. Esta es la segunda vez que yo participo en este tipo de encuentros. La primera vez fue también con la teacher Liliana Rojas. Invitaron a una chica que vive en Turquía y ella es enfermera. Y Ah, yo qué hablaba lindo. acerca de cómo no caer en el hecho de sentirse como como usurpar un trabajo como el que hace el teacher, el profesor de español. ¿Por qué lo digo? Yo en la empresa en la cual trabajo, una vez me propusieron que a uno de nuestros colaboradores norteamericanos, él vive en Connecticut, que yo le enseñara español, porque como yo ya hablaba español, y es que yo no soy teacher de español. Dijo, pero haga de nada, se pierde. Me ofrecieron incluso más dinero. Yo no, no es por plata, es que yo en realidad no quiero sentirme como que estoy usurpando el trabajo de otra persona. Lo intenté y considero que los vacíos que uno puede llegar a tener, aunque tenga uno la didáctica, enseñar español no es decir, repita después de mí. Eso se dice así, no, no tenemos que estar cerrados porque tiene que existir una didáctica, una parte investigativa y un objetivo de comunicación totalmente claro. Entonces, esa es la segunda vez que asisto y cada vez me convenzo más de que quiero tomar el programa. Pero yo estoy esperando es cómo organizo mis tiempos porque en realidad me parece que es el enfoque que estoy buscando. Me gustó y la anterior vez que también me invitaron me llegó la invitación al correo electrónico que tuve la teacher Liana, no me acuerdo el nombre de la chica de que vive en Turquía, pero ella es enfermera. Catherine Viviescas. Catherine, me pareció una perspectiva genial, la pasión con que, y también se le nota mucho a Camila, que es
esa pasión con la que comunica y las ganas de enseñar no solamente la lengua que habla, sino cómo la está viviendo. Y cuando uno como docente expresa ese amor por el arte que enseña, se transmite y también se comienza a vivir. Esto, porque la formación docente y la vocación docente no es un trabajo, es un estilo de vida. Uno ya después se le convierte eso como comer, como hablar, algo tan natural, pero si uno la siente y la apasiona, la transmite. Y le agradezco mucho a la teacher Liana y el espacio que nos dan, y a Camila, porque tanto el tono de voz como maneja la articulación, cómo está haciendo todo el discurso ha sido en realidad muy claro y sobre todo también muy convincente para que los que estamos interesados tomemos la decisión de incluirnos al programa de la especialización. Gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, sí, a mí también me pone a pensar, Camila, ya voy a leer el chat, me pones a pensar en mi clase. Es que como tengo una clase que adoro en este momento de intercambio en la universidad y justamente estaba pensando, tengo dos francesas, tengo tres franceses, un canadiense y una norteamericana de Estados Unidos. Y inicialmente cuando siempre les llevo algo para la clase, un dulce, un chocolate. Entonces en la clase, cuando hacíamos cosas y hacíamos actividades, yo los apretaba y los abrazaba y ellos como muy reticentes al abrazo. Como que yo decía, ay, me fui más allá, ¿no? De ese espacio que yo no debo transgredir. Y cómo ha evolucionado eso, las semanas pasan y cómo evoluciona, ¿no? La gente que no se deja tocar. Yo trabajé en Japón 5 años y allá sí que aún más. O sea, eso, la gente, no, 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 yo no podía ni siquiera tocarles el hombro. Y ellos, de todas maneras, que son un poco latinos, los franceses tampoco son tan alejados, pero, y aún más esta chica norteamericana que, pues, que está tan cerca. Pero el contacto no. Y hoy me sorprendieron porque esta semana me sorprendieron porque yo siempre soy la que llevo cositas. Hoy les llevé a Chiras y estaban como, ay, no, ella siempre trae algo y esto. Entonces les encantaron las achiras. Pero hoy llevó una crepes, que llevó crepes de chocolate. Los había hecho para la clase y yo dije, por primera vez lleva a alguien. Ay, no, la vez pasada, esta semana, llevó unas chocolaticos que han traído de Francia, llevó para compartir. Y hoy otra llevó crepes. Entonces como que uno dice, ahí estoy pasando, ¿no? La manera de compartir. Y hoy una me dijo, esta clase es tan diferente porque en Francia yo nunca, ella siempre me dice, yo te digo profe, pero en Francia siempre es madame y nunca diría yo profe, nunca le hablaría de tú, nunca me acercaría, ¿no? Entonces uno dice, ahí es donde todo esto se vuelve tan diferente, esa experiencia de más allá de enseñar una lengua y creo que eso yo por lo menos a mis estudiantes en pedagogía siempre les digo, eso ya pasó de moda que la gente hable perfecto. Después de que comuniquen, usted enséñele a comunicar. Si es un español académico, obviamente no, y si es, es un diplomático, hay que enfatizar en, pero de resto el comunicar y el llegar es algo muy diferente a enseñar una lengua cartonada y a enseñar em, frases, ¿no? Bien hechas y bonitas. Entonces, bueno, quería compartir esa experiencia. Y aquí Paula dice enseñar una lengua, alguna lengua como el español incluye el respeto por la diversidad cultural de los hispanohablantes. Claro, todo un continente. El reconocimiento del amplio vocabulario que difiere entre países. Ujú. Y María Fernanda dice, creo que a veces perdemos la perspectiva intercultural. Hoy justo un estudiante me dijo, me encanta el español porque es muy emocional, porque a veces se me sale en clase la palabra tierno o juicioso, que son expresiones muy colombianas, pero encontrarme en ellos la emoción de conocer y pensar cómo nuestro idioma es emocional me encanta. Súper, sí. El español es muy emocional, me gustó. Ujú, totalmente de acuerdo. Y también eso hace que vean la perspectiva de cómo, por qué actuamos y hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, hoy le enseñaba a un estudiante, el que come solo muere solo. Entonces yo le decía, no puedes sacar unas papas y comer enfrente de una persona hispanohablante porque va a ser ofensivo. Nosotros primero ofrecemos y sí nos echamos la soga al cuello porque si de repente queremos un café y decimos, ¿quieren café? Y todos dicen que sí, pues nos toca hacer café para todos. Pero es esa noción y eso hace que ellos ya entiendan por qué unas cosas funcionan de una manera y por qué otras funcionan de otra manera, ¿no? Entonces es un todo, ¿no? Cada día, cada experiencia que uno tiene con los estudiantes son nuevas oportunidades para que entiendan más nuestro mundo, sin duda.
Mm, sí, 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 sí. Ujú. Bien. Bueno, no, pues súper, súper, súper. Entonces, a ver, ¿quién más? A ver, dice que en mi clase se me sale carajo. Ah, esa también es una palabra que yo uso mucho. Bueno, pues muy interesante. ¿Tienen algo que comentar? Ah, ¿algún aporte? No sé, ¿no? Nada. Bueno, pues nosotros seguiremos haciendo estas charlas de Hablemos de L, como siempre. Em, y aprovecho para comentarles que estamos con las inscripciones abiertas de la enseñanza de español, de la especialización, perdón. Creo que no sé si hay gente del diplomado, recordarles que el diplomado tiene homologación ahora. Lo logramos y ya estamos viendo gente que está interesada y que dice voy a homologar el diplomado y eso no solamente les representa algo económico, sino en tiempo también. Y bueno, recordarles que nuestra especialización es un programa 100% virtual y que si tienen dudas, si tienen preguntas, vamos a hacer una feria donde quizás hay cosas interesantes como patrocinios económicos y maneras de pagar también el programa. Si tienen dudas del correo en que les envié el link para esta charla, los guardaremos como nuestra base de datos para futuras charlas también. Y claro, Jessy, te mando la información. Se las mando a todos de todas maneras, ¿vale? Y ya cualquier duda, creo que vamos a hacer una charla informativa, entonces también los invito, les mando la información y si tienen dudas, pues ya en la charla las aclaramos, ¿vale? Que es un tiempo corto y es más específico como para este tipo de encuentros. Y bueno, ¿no? Agradecerles el interés, el estar acá, el haberse tomado el tiempo. Camila, muchísimas gracias. Muy interesante, muy dinámico, como siempre. Se lleva uno muchas cosas bonitas. A ustedes, muchas gracias por la invitación también. Bueno, entonces gracias a todos los que participaron, a los que estuvieron ahí oyéndonos y esperen nueva invitación. Gracias, Sofía.